41 minutos. Se puso picante el debate de Uber. Seguramente esta semana vamos a tener novedades. A ver qué pasa con esta empresa que se ha instalado en la República Argentina y qué va a pasar con los taxis también. Lo vamos a volver a debatir el fin de semana que viene. Vamos a dar una vuelta de página también mientras estamos pendientes de ver qué sucede con Brasil. Es inminente la aprobación en la Cámara de Diputados de este impeachment a Dilma Rousseff. A ver si se inicia o no se inicia juicio político. Pero vamos a bajar un poco a la Argentina, que también va a tener sus coletazos. Este impacto de Brasil, esta crisis institucional, política, económica. ¿Qué está pasando en la República Argentina con las nuevas medidas que está estableciendo el gobierno de Mauricio Macri? ¿Qué pasa con la inflación? ¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar esto que llaman el peor impuesto para la gente, que es la inflación justamente? No sé si tenés ahí, Rodo, para que pongamos lo que dijo el presidente de la Nación el día de ayer, estas medidas sociales, que las compartimos de esta manera y ya nos metemos en debate. Mirá. Son medidas concretas que vamos a anunciar hoy, que se suman a las que hemos tomado hasta hoy y que tienen tres ejes. El primero, en universalizar el ingreso a la niñez. Que los hijos de monotributistas, como decía Viviana, tengan acceso a la asignación universal por hijo. Entre otras que van a ampliar ahora Caro. El segundo eje es en mejorar el ingreso de la gente. Que hay una principal entre varias que vamos a comentar, que es la devolución del IVA a aquellos que reciben los menores saberes. Especialmente me refiero a nuestros jubilados. Y el tercer eje, en línea con lo que hablamos con los líderes sindicales hace unos días atrás, es cuidar los puestos de trabajo que tenemos hoy en esta transición. Ese es nuestro capital y hay que cuidarlo. Entonces vamos a denunciar algunas medidas con el ministro de Trabajo en esa dirección. Vamos a analizar esto y la verdad que hemos invitado a Miriam Bregman, que es dirigente del FIT. Bienvenida. Muchas Bien, gracias. Gracias por haber venido. Un placer Gracias. enorme. A Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria. Bienvenido, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien ¿Bien? estar acá. ¿Todo Muy bien, tranquilo? muy bien. Sí, y sí. a Santiago Frachina, también economista. Bienvenido, Santiago. ¿Cómo te va? Bueno, Bien, gracias. primero analizar esto, que es lo más reciente. 24 horas. ¿Qué fue lo que dijo Macri el día de ayer? Bueno, a mí me parece que, por supuesto que a la gente que está en una situación muy grave, cualquier ayuda la va a recibir, ¿no? Esto no se discute. Pero en este año, por ejemplo, Mauricio Macri le va a dar a las petroleras 5.000 millones de dólares en subsidios para mantenerle un precio a las grandes petroleras, a la par que anuncia migajas para los sectores más postergados de la sociedad. Entonces, son medidas mínimas muy pequeñas que se contraponen con una enorme transferencia de ingresos que viene haciendo el gobierno de Mauricio Macri desde que asumió a los grandes sectores concentrados de la economía. Hay como una dicotomía que cada vez se hace más patente. Era brutal antes de las medidas, ¿no? Porque él dice las medidas que tomamos antes. Antes de esto no había tomado ninguna medida. Fueron 4 meses de medidas absolutamente proempresarias. Pero ahora se contraponen con los enormes beneficios para la minería, para las petroleras, para las grandes cerealeras, la devaluación que beneficia a los grandes empresarios, se contraponen con medidas muy mínimas para sectores que vienen siendo muy golpeados, porque no es solamente que están muy bajas las jubilaciones, no es solamente que la asignación universal por hijo está muy baja, es que aumentó absolutamente todo producto de la inflación, entonces hay una brecha cada vez mayor. Miguel, ¿eran necesarias estas medidas de shock al instante, directamente, con este golpe tan duro para la sociedad? Las tomadas en los meses Sí. anteriores. Mirá, este es un debate que viene inclusive antes de asumir Macri. Cuando se conoce el triunfo electoral, el debate que se daba dentro de Cambiemos era políticas de shock versus políticas gradualistas. Lógicamente nosotros decíamos que ese era un debate falso. ¿Por qué? Porque había determinadas políticas que tenían que ser de shock y otras que debían ser gradualistas. Las de shock, obviamente, no podíamos seguir con las cifras truchas, el INDEC tenía que dar un reflejo de la realidad de lo que se vos vive. estás diciendo que quien asumiera debía dar este tipo de Cualquiera medidas. lo hubiera hecho. O sea, cualquiera, o sea, si hubiese sido Scioli, quien sea, Así quizá es. Macri por lo, Scioli, pero no. lo debatíamos junto con la Sí. gente de Scioli y con la gente de Massa. Sí. El tema es que otras debieron haber sido gradualistas. ¿Por qué debían haber sido gradualistas? Porque todos sabíamos que estos primeros meses iban a ser los peores. ¿Por qué? Porque iban a coexistir los precios viejos con los nuevos, los sueldos viejos de los de la última paritaria hasta que se resolviera la siguiente, con
los nuevos precios de las devaluaciones producidas a partir del sinceramiento de la economía, que era inevitable. Todas las economías regionales hablaban de retraso cambiario, etcétera, con lo cual era obvio que era. Ahora, ¿cómo debió haberse encarado esto? Y esto se debió haber encarado básicamente en dos planos. El primer plano, debió haber habido un acuerdo político, económico y social que evitara la espiralización inflacionaria en la que finalmente se terminó cayendo. Y el segundo, si se sabía que iba a haber remarcaciones por la devaluación, el área destinada a controlar los precios no podía entregarse a los supermercados. El área de comercio está entregada a la Anónima y a Carrefour, y esto objetivamente es un error. Ahora, es obvio de que todos queremos que sea el gobierno que sea, tenga éxito, porque a los fracasos los paga el pueblo, queda claro. Perdón, entonces, un error y entregarle energía a Aranguren y entregarle... Y la energía eléctrica a Denoria de Sur, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, entonces, esta situación, a nuestro juicio, hoy recién aparece por primera vez que vamos a buscar un acuerdo de gobernabilidad. Claro, con los hechos ya consumados, pero digo, las medidas de ayer van en la buena dirección. ¿Por qué? Nosotros veníamos reclamando permanentemente, es necesario equilibrar la balanza social. El precio del sinceramiento y del ajuste no podía ser pagado por los sectores populares. Hay una medida establecida también por la CGT, allí estamos estableciendo, seguramente a fin de mes nos vamos a encontrar con nuevas movilizaciones, seguramente ya de sectores que en algún momento se veía que apoyaban a Mauricio Macri y hoy quizás se nota como que se están corriendo un poco. ¿Por qué pasa esto, Santiago? Bueno, algunas cuestiones, primero para aclarar, se naturaliza y se normaliza que había que ajustar. Dicen, cualquiera que hubiera ganado hubiera ajustado. ¿Para vos no había que ajustar? No, eso es falso. No es cierto, son definiciones de política económica que decide el equipo económico que lo quiere hacer. Es más, lo único que discutió el equipo económico de Mauricio Macri es la velocidad del ajuste, si había que hacerlo gradualmente o a través de un shock, pero nadie discutía en el equipo económico de Macri si había que ajustar o no. Sí. Yo creo que, obviamente, estoy convencido que esto no es natural ni normal, sino que son decisiones de política económica de un equipo económico que cree que hay que ajustar. Y además porque tiene una filosofía. Blecher y Bain salieron a decir que exactamente. Yo estoy planteando lo que yo pienso. ¿Y qué digo? Que las medidas que lanzó ayer Mauricio Macri, la verdad que si no cambia la filosofía del modelo económico de Mauricio Macri, sirven de poco. Porque Macri tiene, su equipo económico tiene una concepción, primero que hay que ajustar, segundo es una concepción de un modelo de exclusión social creciente, y tiene la filosofía del efecto derrame. Dice, ellos creen que dándole plata a los grupos concentrados, ¿sí? Tarde o temprano eso se va a desparramar y va a generar un efecto derrame sobre el conjunto de la población que van a terminar beneficiando todo. Mientras todavía no se dé el efecto derrame, le van dando paliativo a los sectores vulnerables. La realidad es que la teoría del efecto derrame es errónea, siempre ha demostrado que es un fracaso, porque los grupos concentrados, en vez de invertir, generar riqueza y producir, terminan poniendo plata en la empresa de Panamá para fugar el dinero. Con lo cual termina siendo un efecto no derrame, sino un efecto concentrador. Ayer charlábamos porque hay un informe obviamente que impacta y mucho, tiene que ver con las medidas económicas, sea cual fuese el gobierno. Acá el tema es que si hay gente que está pasando hambre o hay gente que la está pasando mal, es realmente preocupante. Sobre este informe de la UCA que se publicó en este año 2016, que dicen que se elevó la tasa de pobres un 35%, hay 1.400.000 personas más de pobres, digo, de lo que había anteriormente. Sí. ¿Cómo se frena con la pobreza? ¿Cómo se frena con esto? Y de la manera que lo está haciendo Mauricio Macri es deliberadamente, por eso no coincido cuando aquí dice que es un error. Para mí no es un error, es una política deliberada. Cuando se toman este conjunto de medidas, es una política deliberada de provocar una recesión. Por esa manera piensan bajar la inflación, pero todos sabemos que esto es la pérdida de puestos de trabajo, que es lo que está ocurriendo. Y porque el Estado está dando una señal de que se puede despedir impunemente, porque el Estado es el que comenzó con una gran política de despidos. Bueno, este 19, el día martes va a haber movilizaciones, ATE está convocando a un paro en distintos lugares, entonces vamos a estar la unidad del movimiento obrero. La unidad del movimiento obrero no, porque la dirigencia sindical le devolvieron la caja y está muy feliz con eso. Pero entonces, las 5 gremiales van a movilizar. El 19, no, yo estoy hablando del paro del 19, que es de los 19, estatales, y la dirigencia sindical se reunió con Macri y le devolvieron la caja a las obras sociales y la verdad que le están dando una tregua enorme mientras despiden, mientras atacan, mientras ajustan, mientras aplican tarifazos. Así que la verdad que lo de la dirigencia sindical merece un análisis aparte. ¿Y cuál es el rol, digo, más allá del aspecto económico? Todo sacude, porque a nivel político también hay una fractura
En el costado de la oposición. Digo, al gobierno Sí. anterior también se le decía que había una oposición débil. Sí, es interesante. Y hoy día pasa lo mismo, ¿no? Sí. ¿Me aguardas un segundo que me voy a Sí. Brasil rápidamente? Estamos con Sí. muchos temas hoy acá en el noticiero. Me voy rápidamente a Brasil. Les decía que es inminente la aprobación en la Cámara de Diputados de los votos para aprobar el impeachment contra Dilma Rousseff. Es decir, para que comience el inicio del proceso del juicio político y apartarla, la presidenta actual de Brasil. Tomo contacto con... ¿Con quién? ¿Qué me está...? Ah, con Andrés Repeto, sí, perfecto. Con Andrés Repeto en este momento desde Brasil. Andrés, querido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Nico? Bueno, estamos siguiendo voto a voto. En este momento estoy del lado de los manifestantes que están a favor del juicio político. Hace un rato estuve del lado de los que están a favor de Dilma Rousseff y consideran todo este proceso un intento de golpe de Estado. La verdad que hay que esperar un rato más, todavía faltan muchos votos. Creo que todavía no nos anticipemos a ver qué es lo que se va a votar. La gente lo está siguiendo, como te mostré en imágenes, de uno y otro lado, a través de pantallas gigantes, y cada vez que hay un voto a favor de lo que ellos quieren, festejan. Va a ser una noche un poco más larga para que sepamos si finalmente la oposición logra los 342 votos necesarios o si los supera para lograr el primer paso en este proceso de juicio político. Andrés. Hasta ahora todo con mucha tranquilidad. Sí, Nico. por lo que me estás mostrando en imágenes, no son imágenes que corresponden al Mundial de Fútbol que veíamos la calle, ¿no? Copada de personas mirando por pantalla gigante también los partidos. Hay un Brasil que está completamente dividido. Acá en la Argentina se habla de grieta, allá realmente está muy pero muy marcado. Digo, todos aguardando este resultado que parece seguirse minuto a minuto como si fuese el resultado de un campeonato mundial. ¿Cuál es el ánimo de los brasileños que mañana se van a despertar con la noticia de la aprobación o no de este inicio, de este proceso pasado a la Cámara de Senadores del juicio político a Dilma Rousseff? Bueno, esto se está viviendo, si bien es una crisis política, hoy un diputado decía, esta es una crisis económica, política y moral muy grande. Acá en la calle se está viviendo a la brasilera, ¿no? La verdad que la gente festejando, hubo música todo el día de uno y otro lado. Ahora, bueno, la situación cambió un poco porque se está siguiendo en pantallas gigantes qué es lo que dicen los diputados y se está siguiendo los números, ¿no? Pero yo me alejé bastante de la gente por el tema de la señal y por el tema de los parlantes, porque hay muchos camiones gigantes con parlantes, como si fuese un gran recital, pero todavía hay mucha gente, se está desconcentrando de a poco, pero todavía hay mucha gente que está siguiendo qué es lo que pasa en este lugar. Hay que esperar, Nico, se necesitan 342 diputados, de ahí si se aprueba pasa a una comisión, de ahí lo vota el Senado, y si el Senado lo vota, la presidenta debería ser apartada o sería apartada de la presidencia, pero todavía falta, estamos en un momento clave y vos decías, bueno, mañana cómo se levantan, pase lo que pase, mañana la gente se va a levantar con una situación compleja, porque si Dilma Rousseff logra aplastar la posibilidad de un juicio político, mucha gente en Brasil va a estar muy descontenta y necesitando un cambio como lo reclaman, y si la presidenta sufre el primer golpe de este juicio político, muy posiblemente en la Cámara de Senadores pase lo mismo y en todo caso asumiría el vicepresidente, que es muy impopular para muchísima gente y que está señalado en otros casos de corrupción que están alrededor de Petrobras. Andrés. Con lo cual, Brasil sigue siendo bien compleja, Nico. Déjame mostrar en este momento, estoy siguiendo también, más allá de tu relato que es excelente, digo, estamos en vivo en Brasil, Andrés Repeto, que está en la calle en este momento, con todos los brasileños esperando este resultado. Hasta el momento, esta es la página de O Globo, 196 votos a favor, son necesarios, como contaba Andrés, 342, hay 48 en contra, 3 abstenciones. Acá están viendo en este momento el panorama de la votación que se está dando ahora en tiempo real, que se está cargando. Lo que está en azul son votaciones a favor, lo que está en rojo son votaciones en contra. En un ratito vuelvo con vos, Andrés, ¿ok? Dale, perfecto. Abrazo enorme. Acá estamos, cubriendo en tiempo real lo que está sucediendo. Ahora, seguimos en el debate, acá en República Argentina, la República Argentina. Tema despidos, temas medidas, tema impacto. Lo que está pasando en Brasil lo analicemos ahora. Sí. Digo, ¿cuál va a ser el coletazo No, de esta tremendo. situación? Yo te doy un dato simplemente para que se vea la gravedad de lo que pasa en Brasil y del impacto sobre Argentina, teniendo en cuenta que Brasil es nuestro principal comprador, ¿cierto? Nuestro principal cliente. Solamente en el estado de San Pablo, se conoció hace una semana, cerraron
el año pasado 4.400 industrias, entre pequeñas y medianas. Esto que de por sí ya está marcando un indicador de qué está ocurriendo económica y socialmente en Brasil, donde todos aquellos sectores que habían subido y salido de la línea de pobreza han vuelto a descender en gran medida, lamentablemente, para nosotros es vital. ¿Por qué? Vamos a elegir una industria, la industria automotriz, no casualmente, ¿no es cierto? Las terminales automotrices de Córdoba han logrado hacer procedimientos de crisis y entonces no han echado sus obreros, los de las terminales. Han suspendido turnos, etcétera y demás. Que lo hemos pero, charlado. Lo hemos charlado. Tapa de un montón de diarios. Absolutamente. Pero primero y segundo cordón industrial de Córdoba, donde están las autopartistas proveedoras de esas terminales, ahí la destrucción de empleo es total. Cuando vos hablabas de destrucción de empleo, estamos arriba de 100.000 empleos destruidos, de los cuales es muchísimo. La mayoría ahora sí ya encabeza el sector privado como principal destructor de empleo, ha superado al sector público, y esto está indicando de que lo que pasa en Brasil para ninguno de nosotros es un tema neutro. Sí, desde lo político. ¿Qué significa el discurso que hizo el ministro de Trabajo sobre el aumento del seguro de desempleo? ¿Cómo lo lees? Bueno, te quería mencionar lo de Brasil, una Dale, pequeña cómo no, referencia, porque me parece que es económico, como dicen acá, pero también hay que analizarlo políticamente, de consolidarse esta tendencia y aprobarse el impeachment. Es un golpe institucional. Creo que es un país que está dividido también porque el propio gobierno del PT venía aplicando políticas de ajuste, que con nuestro grupo hermano, el MTR Brasil, nosotros tenemos militancia en Brasil, hemos enfrentado las medidas de ajuste, pero esto no se puede negar que hay un golpe institucional de la derecha para aplicar medidas mucho más de ajuste. Igual, perdón, recién lo decíamos, miren, o sea, mires donde mires y hagas zoom o pongas la lupa en Brasil, están todos manchados por la corrupción. Bueno, es que mirás la ese es el- oposición, claro. mirás la Policía Federal, mirás la ¿Quién va a ese es el- reemplazar a Dilma? ese Por es eso el es problema. más corrupto que Dilma, que no está acusada personalmente. Por eso mismo. No, y esto no es por corrupción en este Dilma caso. acá paga el precio político. Sí, y no es por corrupción, es por una irresponsabilidad fiscal. Sería que imagínate si a todos los gobernantes los cuestionaran por irresponsabilidad fiscal, nos quedaría... Como pone Guantánamo. Claro, no quedaría uno solo. Entonces, pero creo que sí, que hay que marcar porque hay una derechización de conjunto de América Latina, por algo vino Obama, por algo tantas fotos con Mauricio Macri. No pensemos que es una anécdota, hay que analizar esto. Pero vos me preguntabas por los despidos. La verdad que empezar a hablar de que la necesidad de aumentar el seguro de desempleo, por supuesto que 400 pesos de seguro de desempleo es un chiste, pero que el mensaje político sea vamos a aumentar el seguro de desempleo para contener, significa que se viene otra oleada de despidos. Por eso lo que te marcaba antes del rol que está cumpliendo la CGT es muy importante. Y te quería marcar algo que también mencionás del rol de la oposición. ¿Por qué? Mira, yo soy diputada nacional, ¿no? Por mi partido, el PTS en el Frente Izquierda. Nosotros en el Congreso votamos contra el acuerdo con los buitres. Massa y demás se lo aprobaron, el sector de Margarita Stolbizer. El Frente para la Victoria en diputados se opuso, pero en senadores, con Pichetto a la cabeza, le dieron la llave que necesitaba Mauricio Macri para aprobar un acuerdo que va a hundir al país, que vuelve a sobreendeudar el Ahora, país. es llamativo, Entonces, y eso te el lo quiero rol- preguntar a sí. vos. Pichetto ha sido una de las caras quizás más fuertes que ha tenido el Frente para la Victoria en los últimos años. Sí. Se lo veía como una especie de mano derecha de Cristina Fernández Sí. de Kirchner, candidateado también, perdiendo las elecciones como gobernador en la provincia de Río Negro. Con esta visita de Cristina, y ahora te doy el pie, Santiago, para que aportes obviamente por el tema de los despidos, con esta llegada de Cristina Fernández de Kirchner y con esta expresión de Pichetto, ¿es una de las grandes traiciones que ha tenido la parte interna más cruda del peronismo en el caso del Frente para la Victoria o no? Y según desde donde lo mires, dicen que Cristina se va a reunir en estos días con Pichetto y ella llamó en su discurso donde presentó el Frente Ciudadano, porque este nombre ciudadano también es para un gran análisis, llamó a perdonar a los traidores, a ponerle otra mejilla. O sea, es un rechazo a todos aquellos que se habían creído lo de Patrio Buitre, que rechazaron este acuerdo y demás a su propia militancia. Le dijo hay que ponerle otra mejilla, perdonar a Bocio, perdonar a Pichetto. Entonces, y dicen que ahora martes, miércoles se va a estar juntando con Pichetto. Pichetto fue el que abrió la llave para el acuerdo entreguista con los buitres. ¿Qué es opinas, muy Santiago? ¿Fue serio. una traición o no fue una traición? A ver, lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner durante su mandato hasta contra los fondos buitre, ahí tenemos que ver cuál fue el rol de Cristina contra los fondos buitre, instalando el tema de los fondos buitre en todos los foros internacionales y obviamente debatiendo el tema de los fondos buitre y no ¿Pero quién le arreglando dio con la los fondos mayoría en el buitre. Senado? Pero eso, pregúntenle a Pichetto. Pero ella dijo que el Frente Ciudadano no hay traidores, hay que perdonar, Máximo tiene- Kirchner y el Frente para la Victoria, hay el o no hay diputado tra- votó en Hay un contra cambio de en los el discurso de fondos Cristina buitre. notorio, Y hay no lo un- podés y hay negar. varios senadores del Frente para la Victoria que también votaron contra los fondos buitres. Si hay que jugar a Cristina, Minoría. ¿qué hace con los fondos buitres? No, ¿qué hace con Hay que Pichetto? hacerlo
con el tema de su mandato y lo que hizo Cristina, instalando Pero a la los historia fondos no buitre terminó ahí. y poniéndose... Es dinámica, bueno, sigue, te está está bien, preguntando por pero hoy. hay que preguntarle a Mauricio ¿Pero Macri qué qué está dijo en su haciendo con los discurso? fondos ¿Qué dijo buitre. en su discurso de los fondos buitre? No lo mencionó. ¿Qué dijo de la ley de medios? Que fue una ley emblema de toda la militancia kirchnerista. ¿Qué dijo de la ley de medios? Se para como la única conductora que puede, desde la oposición, hacer frente a esto, y lo que está diciendo, hay que armar un frente ciudadano en contra del ajuste de Mauricio Macri. Y es lo que dijo en el discurso. ¿Dijo eso con qué objetivo? ¿Llamó a resistir los despidos? ¿Llamó a redoblar la lucha? No, no dijo lo que le está eso. diciendo, Dijo hay que perdonar a todos en un armado electoral para el 2017, 2019. Perdón, no es si dejan así. hablar, por algo salieron todos los opositores que en parte como Massa, Urtubey, a empezar a criticar a Mauricio Macri. ¿Urtubey a criticarlo a porque Macri? dijo Empezó a en un separarse programa un que poco, dijo que era Mauricio Macri es el neoliberalismo absoluto, porque obviamente la Bueno, no única que descubrió puede nada nuevo. marcar la agenda de la oposición Pero ¿cómo es lo, Cristina Fernández de A ver, Kirchner. Santiago, digo, desde el Frente Sí, por la son dos Victoria, cosas distintas. ¿cómo toman? Porque las diferentes caras, digo, vos lo mirás a Diego Bocio, lo mirás a Pichetto, estoy nombrando Pero algunas cada- caras, pará, Sergio déjame Massa, resaltar, otro o Sergio funcionario. Massa, Urtubey mismo, digo, como gobernador de Salta. Acá hay claras, por lo menos visualizaciones, y se entiende desde cualquier sector donde lo mires como una especie de traición, o por lo Mirá, menos a ver, desvincularse. yo no sé cómo llamarlo. Lo que sí digo que cada uno va a tener que explicar ante la sociedad argentina cómo votó ante los fondos buitre. Seguro, eso lo va a tener que seguramente, explicar. eso coincidimos Ahora, todos. Cristina lo que no tiene que explicar nada porque lo demostró durante su gestión que hizo contra los fondos buitre. ¿Sí? Se opuso y lo instaló en todos los foros internacionales. Te hago otra pregunta, al tema de Santiago. los fondos Te hago otra buitre. pregunta. Y entonces digo, no tiene que Vos explicar hablaste nada. contra el ajuste. Después Pichetto tendrá que explicar a la gente por qué votó a favor de los fondos buitre, que es obviamente darle el voto al endeudamiento externo. Bueno, y pero lo ¿cómo? que plantea Cristina... Bueno, pará, lo que Pero ¿cómo plantea déjeme- Cristina es armar un explicás lo de frente- Tierra del Fuego y lo de un Santa frente Cruz? ciudadano. Con Bertone. Hay que O sea, hacer un Bertone, frente la ciudadano. ajustadora de Tierra del Fuego, estaría Pero en ese díganle a frente. Mauricio Macri Aguarden que un no segundo, baja, Santiago. habló de coparticipación, Aguarden un segundo, aguarden un segundo. de oxígeno Espera, a la espera. provincia, no le Pero está Pero está bajando aplicando un plata. ajuste. La Y verdad la que- represión, No le está también se lo ordenó plata. Macri. Macri mintió podés en la hablar. campaña y eso es Aguarden lo un que dijo segundo, Cristina. aguarden Eso ya un sé que segundo. Macri Pará. miente, Bueno. ajusta. Meteme unas campanitas, meteme algo. Claro. Aguarden un segundo, por favor. En un ratito voy a tener la mesa política. Viene Florencia Rieto, viene Manuela Castañeira, viene Joaquín Noya, Adriana Grana también para poder debatir. Adrián Grana. Yo les digo, los fondos buitres para el gobierno actual son una señal, por lo menos, de liberación o de ingreso de inversiones a la República Argentina. ¿Es así o no es así? A ver, Es Miguel. falso. La Falso. situación, yo diría, no puede ser simplificada a nivel de algún debate que se está dando en el seno del oficialismo. Quiero decir, un falso debate. Se está planteando una dicotomía mercado interno o inversiones. Sí. Y para nosotros la O no va, tiene que ser mercado interno más inversiones. Si están pensando secar el mercado, secar de dinero, de pesos, y por lo tanto bajar la inflación a partir del no consumo, estamos en un problema. Yo doy un dato, se lo contaba ella antes de entrar. Ayer estuve almorzando en un restaurante de Belgrano. Clase media, no es un barrio popular precisamente. Bien, Miguel. 188 eran los cubiertos diarios que trabajaba ese local comercial. En este momento no llegan a 80. Digo para marcar una idea de lo que está ocurriendo. Clase media, ¿no es cierto? Que lo primero que hace es tachar las salidas. Por supuesto. Bueno, esto es notorio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Nosotros entendemos que había que cerrar. Insisto, nos juntábamos con los equipos de Scioli, los equipos de Massa, todos decían hay que cerrar el frente externo como posibilidad, como condición necesaria, no suficiente para un proceso de desarrollo. Volver al mundo, el título que vos quieras ponerlo. Nosotros saludamos, obviamente, solucionar un tema que se heredaba del tiempo pasado. Ahora, lo importante es qué se hace con eso. Y lo que se tiene que hacer con eso es que los fondos y las inversiones que vengan para la actividad productiva y para sostener el empleo. Déjame, pero un poquito, van a llegar que no fondos, estamos ¿no? liquidados. Bueno, hasta ahora ¿Van a no llegar? tienen nada para mostrar. Mira, yo estuve en los debates en diputados, cuando vino el ministro Pratgay a exponer, Sí. demás, cuando le preguntamos, además que le preguntamos con qué cara iba a mirar los jubilados, ¿no? Porque hacer semejante transferencia de ingresos a los fondos buitres sin aumentar las jubilaciones, pero
no pueden descontestar. Decime un solo dato que haya dado Mauricio Macri o alguno de sus funcionarios que digan van a venir inversiones, porque se endeudaron para pagar deuda, se están endeudando el país para pagar deuda. Esto no tiene nada que ver con las inversiones. No es así, no es porque... no es así, Miriam. Miriam, yo te quiero decir, el primer ¿Vos sabés efecto... cuándo vienen cómo vienen las inversiones? La inversión viene cuando vos quitas derechos laborales, no vienen las inversiones porque Mauricio Macri sea lindo. El primer efecto se sintió en la economía real antes de que se cerrara inclusive. ¿Con qué? Te doy un dato concreto. El 80% de lo que importa Argentina son insumos para la producción. De eso había antes que pagarlo, en los tiempos que gobernaban los amigos del señor, había que pagarlo cash o anticipado. Cuando se anunció que se levantaban los cepos, se empezó a pagar a los proveedores a 45 o 60 días. Luego a 90 días y desde ayer están avisándome clientes que sus proveedores le dijeron que volvemos a los 110 días de pago. Esto es crédito comercial. No, pero decime qué inversión vino, dame. No, perdón. Son los últimos minutos. Sí, vos sos esto es sentido común. Vos sos un empresario. Mauricio Macri le paga a los fondos buitre, ¿sí? Y vos sos un empresario del mundo. Te pregunto, ¿por qué vas a venir a invertir a la Argentina? ¿Dónde? Sí. Los socios comerciales se están desplomando y Brasil principalmente, con lo cual le decíamos a Mauricio Macri, aunque vos devalúes, las exportaciones no van a aumentar y es lo que está pasando, devaluaron, hicieron transferencia de recursos a los sectores agroexportadores, desplomaron el mercado y las exportaciones están cayendo, porque el problema no era de tipo de cambio, el problema es que el mundo no compra porque el mundo está en crisis y sobre todo nuestros propios socios comerciales como Brasil. ¿Y para qué vas a venir a invertir al mercado interno si las políticas económicas de Mauricio Macri están desplomando el mercado interno, nos están llevando a una situación de estanflación, donde hay inflación más estancamiento y lo más grave no es el salto inflacionario de Mauricio Macri, el más grave es el crecimiento de los despidos y la desocupación que están justamente generando una recesión económica donde caen las ventas, caen las producciones. Entonces vos sos un empresario, regalaron con los fondos buitres, ¿por qué vas a venir a invertir a la Argentina? Ese es un mito que nos quieren instalar nuevamente para arreglar con los fondos buitres, para pagarle a los fondos buitres, que es la intención de Mauricio Macri, y volver al endeudamiento externo que generan burbujas financieras que como siempre explotan como en el 2001 que lo termina pagando el pueblo argentino. No tengo más tiempo, les agradezco por haber venido de verdad. Están invitados nuevamente el domingo que viene. Están muy interesantes las mesas que estamos haciendo acá el fin de semana. Hay mucha gente del otro lado y les agradezco a ustedes también. Ya se viene una mesa política también. En un ratito vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar de esto que pasa. Macri, Cristina. ¿Quién es el líder de la oposición hoy? La vuelta de Cristina Fernández de Kirchner. La reunión mañana a las 5 de la tarde que tiene con los intendentes del PJ. ¿Hubo traición? ¿No hubo traición a la expresidenta de la Nación? ¿Qué va a pasar con Mauricio Macri? ¿Le preocupa o no le preocupa esto? En un ratito viene Florencia Rieto, viene Manuela Castañera, viene Joaquín Noya y Adrián Grana a charlar justamente este tema. Una mesa política acá en Remix de Noticias. Pausa muy cortita y ya venimos con más. Dale, manda.